Durante 5 años, Sara crió sola a sus hijos creyendo que su esposo estaba muerto, mientras unos hombres querían borrar para siempre la verdad. Los mismos que lo esclavizaron ahora lo perseguían, temiendo lo que Matthew pudiera revelar. Pero el vaquero regresó con memoria, coraje y una familia que no pensaba volver a perder. Y escuchen bien, lo que ocurrió después no solo cambió su destino, fue la justicia misma tomando forma entre fuego, lágrimas y decisión. La mañana había despertado lentamente sobre los campos dorados de Arkansas. El rocío aún se aferraba a los tallos de maíz y el sol, apenas alzado, teñía el cielo de tonos anaranjados y malvas. En la pequeña cabaña de madera, encajada entre los álamos y los cerros bajos, Sarah Collins se movía con la rutina de quien ha aprendido a no esperar más de lo necesario. En la cocina, el aroma del pan de maíz comenzaba a llenar el aire, mezclado con el leve olor a leña que ardía en la estufa. Sarah amasaba con calma, sus dedos ásperos pero firmes, marcados por los años de trabajo y el silencio. Cada gesto suyo, desde alisar la masa hasta echar sal al gusto, era el resultado de días iguales y pesados, pero sostenidos por una voluntad silenciosa. En el porche delantero, Lily y Luke, los gemelos de 5 años, reían entre ellos mientras jugaban con una cuerda vieja convertida en lazo y unas piedras pintadas que fingían ser vacas. Sus voces eran agudas, vivas, llenas de esa alegría infantil que aún no ha aprendido a temer al mundo. Llevaban ropas cosidas y recosidas tantas veces que el color original ya se había rendido al tiempo, pero sus risas brillaban más que cualquier seda nueva. Vivían aislados. La cabaña quedaba a más de 3 millas del pueblo, sobre un terreno que apenas daba para cultivar papas y mantener 2 gallinas. No había vecinos cerca, y los únicos visitantes eran a veces los comerciantes que pasaban con sal, harina o queroseno. Aún así, Sarah no se quejaba. Había aceptado ese rincón del mundo como su refugio y su castigo. Llevaba 5 años criando sola a sus hijos, 5 inviernos difíciles, veranos duros, primaveras que parecían no llegar nunca del todo, 5 navidades sin más regalo que el pan caliente y una vela encendida al anochecer. Su esposo, Matthew Collins, se había perdido durante una expedición al sur cuando los niños eran apenas unos bultitos envueltos en mantas. Matthew era vaquero, de los verdaderos, criado entre caballos y polvo, con el corazón grande y la palabra escasa. Cuando partió hacia Texas junto a otros 3 hombres del condado, prometió volver en 2 semanas, pero nunca lo hizo. Solo hallaron su caballo de regreso, sin jinete y con la silla manchada de polvo y misterio. Alguien dijo que fueron bandidos, otro murmuró que quizás quiso empezar otra vida lejos. Nadie lo sabía realmente. Y con el tiempo, todos dejaron de buscar. Los vecinos, al principio solidarios, dejaron de preguntar. Al fin y al cabo, Sarah era joven, aún bonita a su manera, alta, con trenzas castañas y ojos que miraban de frente, pero no tardaron en aparecer viudos o hombres solos con intenciones mal disimuladas. Pero ella los rechazó uno tras otro. Algunos lo tomaron como altivez, otros como locura. En verdad, ella misma no entendía del todo por qué seguía esperando. No era por romanticismo ni por orgullo, era algo más profundo, más terco, algo que no se podía poner en palabras. A veces, en las noches más largas del invierno, cuando el viento golpeaba los postigos y el fuego apenas se sostenía, Sarah despertaba empapada en sudor, segura de que él estaba vivo. No recordaba lo que soñaba, pero su pecho lo gritaba con una certeza ciega. Quizás era fe, o simplemente el instinto de una mujer que había amado de verdad. Esa mañana, mientras terminaba de hornear el pan, Sarah se limpió las manos con el delantal y miró por la ventana. Los niños reían, el cielo era claro y el día parecía prometer tranquilidad. Sin embargo, algo en el aire la inquietó, una punzada sin nombre en el estómago, como si el tiempo, que había estado dormido 5 años, despertara de golpe. No lo sabía aún, pero ese día marcaría el final de su espera, y el inicio de algo que ni su corazón más terco habría podido imaginar.
El sol comenzaba a caer tras las colinas cuando se oyó el sonido de cascos en la distancia. Al principio, Sara pensó que era el eco de algún recuerdo, una ilusión nacida del calor. Pero el ruido se hizo más claro, más firme. Era real. Sin decir palabra, dejó el paño con el que secaba platos y caminó hacia la entrada, con la escopeta bien sujeta entre las manos. Sus hijos, aún jugando bajo el porche, se detuvieron en seco, como si también hubieran sentido el cambio en el aire. Del sendero polvoriento del sur apareció un jinete solitario. Iba montado sobre un caballo oscuro, cansado y cubierto de sudor seco. El hombre era alto, de espalda ancha, envuelto en un abrigo de cuero que el tiempo había vuelto opaco. Una barba espesa le cubría gran parte del rostro, y un sombrero caído ocultaba sus ojos, proyectando una sombra sobre su expresión. Pero su silueta, su modo de sentarse en la silla, el ritmo pausado con que se aproximaba, tenían algo extraño, algo familiar. Sara apuntó sin temblar, pero dentro de sí algo comenzaba a desordenarse. El jinete no mostró miedo. Se detuvo a pocos metros de la casa, desmontó con lentitud y alzó las manos sin dejar de mirarla. «No busco problemas, señora», dijo con voz baja, ronca, como si las palabras le costaran salir. «Solo un poco de agua y sombra». Sara no bajó el arma. Miró sus botas cubiertas de polvo, el cinturón gastado, las manos grandes curtidas por años de trabajo. Era como si ese hombre llevara décadas caminando. Su figura no parecía peligrosa, pero tampoco del todo extraña. «Puede beber del barril si quiere», dijo al fin, «pero no se acerque demasiado, no confío en los forasteros». El hombre asintió sin ofenderse. Caminó despacio hasta el barril de agua de lluvia y bebió con avidez, sin mirar atrás. Luego se sentó bajo el porche, en el extremo opuesto a los niños. Luke y Lily lo observaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Él les sonrió, pero su sonrisa era triste, dolida, como si verlos le removía algo antiguo, algo roto. «¿Cómo se llaman?», preguntó de pronto, sin levantar la voz. Sara, que seguía vigilándola desde la puerta, respondió con cautela: «Luke y Lily». El vaquero palideció. Por un instante cerró los ojos. Un gesto apenas visible, pero que no pasó desapercibido. Sara frunció el ceño. Algo en su reacción le erizó la piel. Era el tipo de respuesta que no nace del interés casual, sino del golpe de una verdad demasiado honda. «¿Y usted?», preguntó ella, sin disimular su desconfianza. El hombre dudó. «Me llaman Tom en los caminos». No era una respuesta clara, pero Sara no insistió. El nombre sonaba improvisado, como un escudo improvisado ante una herida demasiado fresca. Durante la cena, el desconocido aceptó un plato de pan con frijoles sin pedirlo. Comía con lentitud, con una quietud que no era propia del hambre, sino del respeto. No habló casi nada, pero sus ojos hablaban por él. Recorrieron la cabaña como si le estuvieran comparando con un recuerdo. Se detuvieron en los marcos de las fotos descoloridas, en el mueble que Matthew había tallado a mano, en la mecedora junto al hogar, que Sara casi no usaba desde que él se fue. Pero sobre todo, el forastero miraba a los niños. Cada gesto de Luke al hablar, cada risa aguda de Lily, como si intentara prenderlos de golpe, atraparlos con los ojos, protegerlos con la mirada. Sara sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien, o tal vez algo demasiado profundo empezaba a revelarse. Esa noche, después de acostar a los niños, Sara se sentó frente al fuego. El hombre no se había ido, seguía en silencio, en la silla más lejana, como esperando permiso para hablar. El crujir de la leña era lo único que rompía el silencio. Hasta que él se atrevió. «Tu esposo, Matthew», dijo en voz temblorosa, «¿cómo desapareció?». Sara giró el rostro lentamente, sorprendida. No muchos desconocidos sabían el nombre de su esposo, y la forma en que él lo pronunció no era casual. Era un nombre que le dolía, que le quemaba la garganta. «¿Quién es usted?», preguntó ella en voz baja, sin moverse. El hombre respiró hondo. Sus manos temblaban. Con lentitud se quitó el sombrero. Y el mundo se detuvo.
Su rostro había cambiado, estaba más curtido, más endurecido por los años y por cosas que Sara no podía imaginar. Pero sus ojos, esos ojos azules, los mismos que la miraron el día de su boda, los que la hicieron reír en la lluvia, los que sostuvo cuando nacieron los niños. Sara, susurró él, y ella supo. No era un forastero, era su esposo, era Matthew, regresado del pasado, de entre los muertos, o de algo aún más profundo. El fuego del hogar se había consumido en brasas cuando Matthew, aún con el sombrero entre las manos, dejó caer la verdad que llevaba años atrapada en su pecho. Su voz era rasposa, quebrada por el uso forzado después de años de silencio. Miraba al suelo mientras hablaba, como si temiera que los ojos de Sara lo derrumbaran más que cualquier bala. No estaba muerto, dijo, casi sin aire. Me tomaron por sorpresa, en el segundo día de camino hacia San Antonio. Pensé que era un robo, pero no querían el caballo. Me vendieron como peón en un rancho grande allá en Coahuila. Ni siquiera sabía dónde estaba. Sara no lo interrumpía. No podía. Sentía que cada palabra era como un clavo en la tapa del ataúd que ella misma había cerrado años atrás. La rabia, el alivio, la incredulidad, todo se mezclaba en su pecho. Recibí un golpe fuerte en la cabeza. Me desperté, sin nombre, sin voz. A veces recordaba el olor de esta casa, o la risa de un niño, pero no sabía si era real o un sueño de cuando aún era libre. Pasaron años antes de que algo se encendiera aquí, se tocó la sien con dedos temblorosos. Hace unos meses me encontré frente a un niño que me miró como Luke. Ahí todo volvió de golpe. El nombre, el caballo, el maíz, tus ojos. Sara sentía las lágrimas quemándole las mejillas, pero aún no sabía si eran de dolor o esperanza. Miraba al hombre ante ella. La forma en que se sentaba, la leve inclinación del hombro derecho, esa forma de mover los dedos como si acariciara el lomo de una guitarra invisible. Era él, su Matthew, pero también no lo era. Había una sombra detrás de su mirada, algo que no estaba antes. Yo quería volver, dijo él con voz rota, pero no sabía quién era. Sara apartó la mirada. No sabía si acercarse o mantenerse firme. El hombre que estaba ahí había regresado de una tumba sin cuerpo, pero con cicatrices que ella no comprendía del todo. Había llorado por él, lo había enterrado en su alma, y ahora tenía que aprender a convivir con su fantasma hecho carne. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no antes?, preguntó con la voz tensa entre el reproche y la desesperación. Matthew bajó la cabeza, porque recién ahora soy yo de nuevo. Hubo un silencio denso entre ellos, uno que hablaba más que todas las palabras pronunciadas esa noche. Y justo cuando el aire parecía a punto de quebrarse con una verdad más grande, un sonido ajeno lo cortó todo. Cascos, muchos, a paso rápido. Sara reaccionó de inmediato, apagando la lámpara con una mano y tomando la escopeta con la otra. Matthew se levantó instintivamente. Se asomaron por la ventana y vieron las siluetas de 4 jinetes descendiendo por el sendero. Iban armados. Sus rostros eran borrosos bajo la luz tenue de la luna, pero el modo en que se movían no dejaba dudas. No venían a pedir pan ni agua. Uno de ellos gritó con voz áspera: «Sabemos que escondes a un fugitivo. Entréganos al vaquero y nadie saldrá herido». Matthew palideció. «Son ellos», susurró. «Me siguieron. No sabía que me encontrarían tan pronto». Sara no entendía del todo, pero no necesitaba entender para sentir la amenaza. Con un gesto rápido, indicó a Matthew que se apartara de las ventanas. Y en ese momento, una de las puertas de la habitación se abrió bruscamente. Luke y Lily aparecieron, descalzos, aún con el sueño en los ojos, pero alertados por los gritos y el miedo flotando en la casa. «Mamá», susurró Lily, «¿qué pasa?». Un segundo después, otro de los jinetes gritó desde afuera: «¡Salgan ahora, o entraremos por ustedes!». Y fue entonces cuando los niños, asustados por el tono de la voz desconocida, se aferraron al vestido de su madre.
sollozando con desesperación. «Por favor, no se lleve a mi mamá», gritó Luke con voz quebrada. «No la lastimen», añadió Lily, apretando sus bracitos alrededor de la cintura de Sara. Sara los abrazó fuerte, intentando controlar su propio temblor. No sabían que el hombre al que esos desconocidos querían llevarse era su padre. No sabían que su propia sangre estaba siendo amenazada bajo su propio techo. Matthew, de pie junto a la pared, observó la escena con los ojos llenos de algo más que miedo. Era culpa, era furia, era la certeza de que no podía permitir que esa historia, que apenas comenzaba a escribirse otra vez, fuera cortada por el mismo filo que le había robado la voz años atrás. El silencio que lo había acompañado todos esos años ya no era refugio, ahora era su enemigo. El aire afuera estaba cargado, denso como antes de una tormenta. En el umbral de la cabaña, Matthew se adelantó con pasos decididos y pesados, empuñando la escopeta de 2 cañones que Sara le había pasado minutos antes con manos temblorosas pero firmes. No hubo duda en su postura, no hubo miedo. El hombre que años atrás había sido reducido a silencio y sombra, ahora avanzaba como un muro que se niega a ceder. Los 4 jinetes estaban ya a pie, dispuestos en semicírculo frente a la casa, con armas a la vista. Uno de ellos, alto, de rostro afilado y chaqueta de piel oscura, dio un paso adelante y lo señaló con la culata de su rifle. «No hagas esto, Collins, sabemos quién eres, sabemos de dónde vienes. Esto no es asunto de familia, solo ven con nosotros y nadie saldrá dañado». Matthew no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron los rostros de esos hombres. Sí, los conocía. No eran simples forajidos, eran los mismos que, años atrás, habían comerciado con vidas humanas como si fueran cabezas de ganado. Hombres que se lucraban del olvido, del dolor ajeno. Él los había visto reír mientras otros sufrían, y ahora estaban aquí, ante su casa, amenazando lo único que aún tenía. «Nadie tocará a esta mujer», rugió, con una voz profunda que parecía brotar no de su garganta, sino de su pecho entero. «Ni a esos niños». Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por la seguridad de su tono. Uno de ellos murmuró algo apenas audible, pero el gesto fue claro, lo habían reconocido. Sabían que si Matthew hablaba, si contaba lo que había vivido, si mencionaba los nombres correctos ante la autoridad local, caería sobre ellos una tormenta que no podrían evitar. No venían solo a capturarlo, venían a silenciarlo, para siempre. El más joven del grupo, nervioso, apuntó primero, pero no tuvo tiempo de disparar. El estampido seco del primer tiro de Matthew rasgó la noche como un trueno contenido durante años. El joven cayó hacia atrás, desarmado y fuera de combate. Los otros reaccionaron tarde, sorprendidos por la rapidez de aquel hombre al que creían quebrado. Matthew giró, con precisión de cazador veterano, y disparó de nuevo. El segundo tiro hizo retroceder a otro de los atacantes, que gritó al caer, soltando su arma. Los 2 restantes vacilaron. Uno intentó cargar su rifle, el otro ya corría hacia su caballo. Pero Matthew no los persiguió. Se quedó firme, respirando con dificultad, apuntándole sin vacilar, su figura recortada contra la tenue luz de la cabaña. «¡Váyanse!», bramó, «y si vuelven, no dudaré». Los hombres huyeron. El polvo levantado por los cascos fue lo último que quedó de ellos. Entonces llegó el silencio, denso, palpitante, casi irreal. Matthew bajó el arma con lentitud. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Tenía un rasguño en el brazo y la camisa rasgada. Sangraba, pero no parecía sentir el dolor. No todavía. Sus ojos seguían fijos en el camino, como si esperaba que volvieran. Y luego, una pequeña mano se aferró a su pantalón. Era Luke. Temblando, con los ojos abiertos como platos, lo miraba desde abajo, tratando de entender quién era ese hombre que había ahuyentado al miedo con las manos. Lily apareció junto a él, tomada de la falda de Sara, que venía corriendo desde la casa. «¡Matthew!», gritó ella al verlo herido, al ver su figura aún en pie, como un árbol viejo que ha resistido la tormenta. Él se giró al fin, y en sus ojos no había victoria.
Había algo más hondo, alivio y culpa. Sara llegó hasta él y, sin pensarlo, lo abrazó con fuerza. Apretó su rostro contra su pecho ensangrentado como si quisiera borrar los años que los habían separado. Las lágrimas caían sin freno, pero ya no eran de rabia ni de angustia. «Eres tú», susurró, «siempre fuiste tú». Matthew no respondió, solo cerró los ojos y la sostuvo. No necesitaba hablar, no en ese momento. Lo había dicho todo con lo que hizo. Y los niños, aún sin entender del todo, se quedaron cerca, observando. Sabían que algo había cambiado, que aquel vaquero que apareció como un desconocido no se iría más. Aunque aún no sabían que lo que acababan de presenciar no era una batalla. Era el regreso de su padre. Las semanas que siguieron fueron un proceso lento, como el deshielo de una tierra endurecida por muchos inviernos. La cabaña, que había sido testigo de tanto silencio, de tanto aguante callado, empezó a llenarse de voces nuevas, o quizás antiguas, que solo habían estado dormidas. El sheriff local, al escuchar el testimonio de Sara, y sobre todo el de Matthew, no tardó en mover los hilos. Los nombres que Matthew pronunció coincidían con antiguos rumores de tráfico de hombres en las rutas del sur. Había detalles que solo un sobreviviente podía saber. No fue fácil, pero en menos de un mes, 2 de sus antiguos captores fueron arrestados en una localidad vecina. El resto se dispersó, huyendo, como si el simple hecho de que Matthew hubiera regresado encendiera una justicia más grande que cualquier tribunal. El rancho Collins, que había estado casi abandonado desde su desaparición, también comenzó a cambiar. Las maderas carcomidas del granero fueron reparadas. El pozo volvió a dar agua clara tras años de desuso. Un viejo caballo, que alguna vez fue compañero de Matthew, regresó del potrero al corral como si también esperara a su dueño. Cada mañana, Matthew despertaba temprano, aún antes que los gallos, salía al campo y respiraba hondo, como si necesitara confirmar que el aire que ahora lo rodeaba era real. Poco a poco, los niños comenzaron a seguirlo. Al principio lo miraban desde lejos, escondidos detrás de barriles o postes de la cerca. Pero luego, sin que nadie lo ordenara, se acercaban con sogas en la mano o preguntas en la voz. ¿Así se pone la silla, papá? ¿Puedo ayudar a limpiar las riendas? La palabra papá salió de sus bocas con timidez al principio, como si temieran usarla mal. Pero Matthew no los corrigió, no los apuró, solo les sonreía con ternura y les respondía con paciencia infinita. Les enseñaba a ensillar caballos, a leer las huellas en el polvo, a reconocer los cambios del cielo antes de una tormenta. Y por las noches, cuando el campo se sumía en la oscuridad serena del interior, Matthew se sentaba junto a Sara en el porche. Ninguno de los dos hablaba mucho, no hacía falta. A veces bastaba con que él tomara su mano, o con que ella se recostara ligeramente sobre su hombro. Había en ese silencio compartido más amor que en cualquier palabra. No era el mismo amor de antes, ese que nació joven y confiado, sino uno nuevo, uno tejido con hilos de cicatrices, de paciencia, de segundas oportunidades. Sara lo miraba a veces de reojo, estudiando su perfil bajo la luz de la luna. Ya no era el hombre que partió años atrás, había perdido cosas que no se veían a simple vista, pero también había ganado otras, la calma de quien ha vuelto del abismo, la fuerza de quien elige quedarse. Ella aprendía a amar de nuevo, no al fantasma del esposo que perdió, sino al hombre que volvió, con los pies cubiertos de polvo, con el alma marcada por los años, pero con el corazón aún intacto. Los niños también cambiaron, ya no se despertaban con la misma angustia de antes, pero en las noches de viento fuerte, cuando los álamos crujían como si el mundo quisiera romperse de nuevo, a veces Luke o Lily corrían a la habitación de su madre con los ojos grandes por el miedo. ¿Vendrán a llevarte, mamá?, preguntaban. Y cada vez, sin falta, desde la penumbra del cuarto contiguo, se oía la voz profunda de Matthew. Nadie se llevará a su mamá, porque su padre está en casa, y no volverá a irse. Entonces los niños se deslizaban de nuevo bajo las mantas, y el sueño volvía lento, suave, como la paz que al fin había regresado al corazón de aquella familia.
Y así, entre gallinas que volvían a poner huevos, campos que reverdecían y noches sin disparos, la vida comenzó a rehacerse, no igual que antes, mejor, porque ahora sabían lo frágil que era todo, y porque habían aprendido a través del dolor, de la pérdida, del silencio y del fuego, que lo más importante no es lo que uno pierde, sino a quién logra recuperar.